Contiene dramatizaciones de hechos reales. Algunos datos se modificaron. Se recomienda discreción. La gente quiere venir a Silicon Valley a ganar dinero. Todos los días alguien se despierta con ideas nuevas que no existen. Desean y sueñan ganar su primer $1.000.000. La cultura de los tech bros motiva a muchos a venir a Silicon Valley. Pero está el lado oscuro de Silicon Valley. Algunos triunfan y otros no. Y aquellos que no lo logran, a veces, su mente los lleva a lugares que ni podemos imaginar. Sargento Sandra Brown, policía de Palo Alto. Dediqué mi carrera a investigar grandes crímenes en Silicon Valley, como el de Kathy Anderson. Mi primera reacción fue de horror, porque era espantosa la escena. La policía quería averiguar cómo se conectaban estas personas. ¿Qué probabilidades había de que él fuera a su casa esa misma noche y estuviera muerta? Asesinatos en Silicon Valley. Menlo Park es un pueblo pequeño, muy rico. Muchos de los directores y tech bros de Silicon Valley viven en Menlo Park. Trabajé 30 años para la ciudad de Palo Alto, y cuando llegué a Palo Alto, Menlo Park era una hermosa comunidad residencial para todos aquellos que trabajaban en las industrias de alta tecnología. Era un pueblo relajado y tranquilo. Era una zona muy segura. Nunca cerrabas con llave. Yo trabajaba para el ayuntamiento de Atherton y Kathy también trabajaba ahí. Así fue como nos hicimos amigas. Kathy Anderson era la arborista del pueblo de Atherton, que está al norte de Menlo Park. Era una persona cariñosa y atenta, un ejemplo para la comunidad. Le encantaba la jardinería y hacer ramos de flores. Ese era su pasatiempo. Si no estaba trabajando, estaba en su jardín. Kathy era increíble. Era como una hermana para mí. Era incondicional, ¿sabes? Con el paso de los años, viajamos juntas. Con su esposo Billy. Eran una pareja maravillosa. Se adoraban. Estaba mucho con ellos y me divertía hacerlo. Por su estilo de vida, supongo que les iba muy bien. Billy tenía una empresa de fontanería muy exitosa, con más de 100 años en Palo Alto. Kathy y su esposo se beneficiaron de esta lluvia de dinero que llegó a Silicon Valley en los años 90 y principios de los 2000. Vivían en una casa de estilo artesano que tenía 100 años y había pertenecido al antiguo jefe de correos. El jardín estaba decorado con flores increíbles. Era hermoso, era una casa hermosa. No tenían hijos. Supongo que no estaba en sus planes, nunca supe por qué, pero habría sido una madre maravillosa. Kathy y su esposo eran una pareja muy feliz. Tenían una buena economía, una hermosa casa en Menlo Park. Pero cuando él falleció de leucemia en 2007, Kathy se quedó sola y estaba muy triste, estaba desconsolada. Ser joven y perder a tu esposo es duro. Ella tenía 50 y tantos y estás llena de vida a los 50, ¿sabes? Aún te diviertes, aún eres joven. Y esa era su naturaleza. Amaba divertirse. Kathy era muy extrovertida, tenía muchas amigas. Se veían bastante seguido. Pero cuando Kathy estaba en casa, estaba triste porque estaba sola. Y en 2011, Kathy Anderson se retiró de su trabajo como arborista. Ese mismo año, una pequeña empresa llamada Facebook se instaló en la ciudad.
y transformó el paisaje de Menlo Park. Cuando llegó Facebook, su presencia era reducida. Tenían una pequeña oficina en el centro de Palo Alto. Al mudarse a Menlo Park, compraron un campus enorme y en ese momento la percepción que la comunidad tenía de ellos cambió. Su uso creció exponencialmente. Contrataron más empleados. Se convirtió en una especie de negociación con Menlo Park sobre cómo seguir expandiéndose sin perturbar mucho a la comunidad cercana. Cuando Facebook llegó a Menlo Park, atrajo a programadores, ingenieros, personas interesadas en juegos, aplicaciones y creación de tecnología. ¡Concéntrense y trabajen! Llegó mucha gente de todo el mundo a Menlo Park. Pero causó un aumento del valor de las propiedades y hubo un recambio de residentes. Ya no es lo mismo. Recuerdo que antes nos conocíamos entre todos. Ahora ni reconozco el lugar. Cada vez que voy está lleno de gente y, bueno, no es divertido. En 2018, la gente empezó a plantear preocupaciones más generales y mostró el lado negativo de lo que podía pasar en Silicon Valley. El 12 de diciembre de 2018 a las 5:30 de la tarde, la policía de Menlo Park llegó a una casa en Valparaíso, en Menlo Park. ¿Emergencias? Los operadores recibieron una llamada de un hombre muy alterado que informaba que habían asesinado a Kathy Anderson. La operadora preguntó si el asesino de Kathy seguía ahí, y él respondió que sí. Luego dijo que enviarían a todos. Cuando los agentes llegaron a la escena, oyeron gritos provenientes del interior de la casa. Y vieron a un hombre en la sala y le pidieron que saliera. El primer hombre que salió era un hombre blanco de aspecto normal, un poco mayor, de unos 50, y estaba muy alterado. Lloraba, estaba histérico, decía, está dentro, dijo, mato a Kathy. Los agentes esposaron al hombre y vieron que había alguien más en la sala de estar. El segundo hombre que salió, también blanco, pero mucho más joven, de unos 20 años, muy tranquilo, sin oponer resistencia, no dijo nada y acató la orden de poner las manos en la espalda. No sabían qué pasaba, no sabían quién había hecho qué, cuáles eran los peligros, quién estaba ahí. Comenzaron a registrar la vivienda. Y en el descanso de la escalera que conducía al sótano, encontraron una almohada con sangre. Y en el sótano, entre la basura, encontraron el cuerpo de quien más tarde identificaron como Kathleen Anderson. Estaba tendida, boca abajo, con un gran charco de sangre bajo la cabeza y el cuello. Parecía llevar pijamas. Había una sierra muy ensangrentada junto a ella en el suelo. Se veía que había sido decapitada casi por completo. Cuando los investigadores voltearon el cuerpo de la víctima, vieron que tenía un objeto extraño en el ojo izquierdo y se dieron cuenta de que era la parte trasera de un bolígrafo. Mi primera reacción fue de horror, porque era espantosa la escena. De todos los casos que he tenido, este fue sin duda el más horripilante por la forma en que ocurrió el asesinato. Nunca había visto ni oído de un homicidio en el que alguien tuviera un bolígrafo clavado en el ojo. Cualquier homicidio es una escena horrible. Pero este homicidio era un claro ejemplo de brutalidad. Era una escena del crimen espantosa y muy inusual. Es muy raro que en un homicidio el sospechoso cause ese tipo de daño a un cuerpo humano.
es uno de los asesinatos más horribles en la historia de Silicon Valley. Había 2 hombres en la casa con el cuerpo. La pregunta era, ¿cuál de ellos era el asesino? Recuerdo que era miércoles. Lo recuerdo muy bien. Fue muy triste. Sí, fue duro. Antes de la muerte de Katy, no había habido asesinatos en 12 años. Estaba en shock. Es imposible creer que le pase algo así a alguien a quien quieres tanto. Perderla de esa manera fue devastador, ¿sabes? A Katy Anderson la asesinaron en su casa. Fue un crimen horroroso. Llegaron los investigadores y había 2 hombres en la casa. En una llamada así, iban a detener a todos los que estuvieran en la residencia. Queríamos retenerlos a todos y asegurarnos de identificarlos antes de que pasara algo. La policía de Menlo Park detuvo a 2 sospechosos. Uno era un hombre llamado Daniel Baggett. Dijo que llamó a emergencias. También informó a la policía que él y Katy Anderson habían tenido una relación. El segundo hombre detenido era más joven. Se llamaba Francis Walkie. No colaboraba mucho con la policía. No decía mucho. La policía no sabía quién era Francis Walkie y qué relación tenía con Katy Anderson. A medida que investigábamos más a Francis Walkie, descubrimos que llegó a Silicon Valley alrededor del 2014. Francis Walkie creció en Cincinnati, Ohio. Era el mayor de 8 hermanos. Francis Walkie abandonó la Universidad de Cincinnati y luego llegó a Silicon Valley en autobús. Vino a Silicon Valley con el sueño de hacerse muy rico y unirse al 1% de la élite más adinerada del mundo. Practicando trading, descubrí algunos traders interesantes mientras elegía mis primeras inversiones. Si eres tecnólogo o programador, cuando ves la posibilidad de convertirte en multimillonario, volar en jets y comprar islas, eso puede ser embriagador si tienes ideas que podrían cambiar el mundo. Unirse a ese club exclusivo motiva a mucha gente a venir a Silicon Valley. El 1%. Son como los amos del mundo. Llegaste a la cima, tienes poder, tienes riqueza, influencia, el amo del universo. Leemos todo el tiempo sobre el CEO que se hace transfusiones de sangre. Quiere vivir para siempre. Si no eres millonario, sería casi inaudito, pero si tienes dinero para gastar, parece más razonable. Francis Walkie probablemente quería ser un tech bro o al menos formar parte de esa comunidad. Algunos de sus amigos del mundo tecnológico decían que era muy listo y que tenía un programa muy interesante que en su momento despertó mucho interés. Walkie trabajaba en un sistema operativo pensado para quienes querían aprender informática y programación por su cuenta. Muchos están creando empresas chicas relacionadas con la tecnología. Y no todas llegarán a ser el próximo Facebook. Pero creo que eso era lo que soñaba Francis Walkie. Francis Walkie asistió a una convención de criptomonedas y se encontró con un joven muy parecido a él, Daniel Girshovich. Se hicieron amigos enseguida. Los dos eran programadores. Daniel Girshovich era ingeniero en SpaceX y como hacían lo mismo, terminaron haciéndose amigos. Cuando Girshovich se enteró de que Walkie no tenía dónde vivir después de hacerse amigos y que los dos programaran, lo invitó a vivir con él. Vivió con Daniel un tiempo en una casa incubadora llamada Embassy House.
Si vieron la serie de televisión Silicon Valley, puede que conozcan el concepto de casas incubadoras. Se trata de ingenieros y creadores de aplicaciones y de videojuegos que conviven en una misma casa. Comparten los gastos de vivir ahí. Una incubadora es un lugar donde se impulsa a jóvenes emprendedores a iniciar un negocio. Cuentas con mentoría y un espacio para trabajar. Básicamente tienes recursos que te ayudan a convertir tus ideas en realidad. Francis Walkie quería seguir el consejo de Mark Zuckerberg. Moverse rápido, romper cosas. Es fácil entender por qué el que quiere iniciar una revolución o introducir un producto que cambie el mundo podría tener esa mentalidad. Existe una cultura en torno a la tecnología de dedicarse por completo a ella. Según sus amigos, llevaba un estilo de vida poco saludable. Se aislaba, trabajaba mucho. A veces pasaba días enteros sin dormir. Bebía 8 tazas de café al día y se dedicaba a programar las 24 horas. Yo creo que eso lo llevó a tal extremo que pensó que los fundadores del sistema operativo de Microsoft lo perseguían y querían matarlo por sus ideas. Sin duda sufría de paranoia. Recibí mi primera amenaza de muerte a 2 horas de comenzar el año. Debo estar haciendo algo bien. Daniel Gershovich empezó a arrepentirse de haber invitado a Francis Walkie a vivir con él. Era muy grosero con los demás diseñadores y programadores. Lo que todo el mundo decía de él era que era muy arrogante, que se creía más listo que los demás, superior a los demás. El comportamiento de Francis llegó a un punto en el que Daniel le pidió que se fuera. Y entonces Walkie se quedó sin hogar. Cuando pienso en un tech bro, no pienso en alguien sin hogar y arrogante como él respecto a su supuesta superioridad. Sus padres, que estaban en Ohio, le enviaban dinero, pero se enteraron de esto y dejaron de hacerlo. Estaban muy preocupados por él. Le enviaron un boleto de autobús y lo hicieron regresar a su casa en Cincinnati, Ohio. Francis Walkie era otro de esos soñadores que llegaron a Silicon Valley. Tenía una gran idea y buscaba la manera de triunfar. No le fue muy bien, así que regresó a Ohio. Pero no por mucho tiempo. Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. Es descabellado. Comienzas a escuchar muchos comentarios diferentes. Los investigadores descubrieron que el boleto de autobús que estaba en su bolso en la escena del crimen indicaba que había regresado a Silicon Valley solo 2 días antes. 2 días antes del asesinato de Kathy Anderson. Los investigadores querían averiguar qué hacía en la casa de Kathy Anderson. En la sala donde iban a interrogarlos, Francis Walkie no hablaba. Parecía haberse apagado. En cambio, el otro hombre quería hablar, quería contar su historia. Investigamos a Francis Walkie. Y parecía ser un sospechoso muy fuerte. Pero había otro hombre, Daniel Baggett. Le dijo a la policía que llamó a emergencias y también afirmó que él y Kathy Anderson habían tenido una relación. Los investigadores descubrieron que Daniel Baggett y Kathy Anderson se conocieron en 2009 en un bar, 2 años después de la muerte de su esposo. Estuve allí esa noche. Decidimos parar en un bar de mala muerte cerca de mi casa. Fuimos para divertirnos y beber una copa de vino. De repente me giré y vi a Kathy hablando con un tipo. Me acerqué, me presenté y él dijo, me llamo Dan Baggett. Me di cuenta de que era más joven. Kathy no se percató, le gustó, no le pareció mal. Sé que empezó a salir con él después de esto, pero a mí no me importaba. Para nada. Solo había algo en su forma de presentarse, en su forma de hablar, en su actitud.
pero nunca quise decirle que no lo viera, ¿sabes? Yo no soy de decir ese tipo de cosas porque creía que se darían cuenta solos. Pero lo conoció y él le prestaba mucha atención. Y muchas veces cuando una mujer se hace mayor, le gusta la atención de un hombre joven. Además, él tenía una hija y Katy sentía mucha pena por ella, porque Dan era padre soltero y quería ayudarla. Un par de semanas después, hablé con Katy por teléfono y me contó que Dan y su hija Hailey vivían con ella. Me sorprendió mucho que decidiera eso. Los problemas comenzaron cuando Daniel y su hija se mudaron a la casa de Katy. Sé que el problema era la hija de él. Me contó que le faltó dinero. Faltaban cosas. Katy se quejaba conmigo. Y me contó que la niña se ponía muy violenta con ella a menudo, que intentaba pegarle y eso me impactó. De hecho, un día rompió una puerta y atravesó la pared con la mano. Sí, era una niña agresiva. Hailey finalmente se mudó y se fue a la universidad. Sentía que Dan se aprovechaba de ella, de su bondad y generosidad. Sin duda se aprovechaba de eso. Y su hija también, mientras crecía. De hecho, creo que ayudó a pagar su matrícula en Cal Poly. Entiendo que pagaba mucho. Las amigas de Katy estaban preocupadas y temían que Daniel estuviera usándola, viviendo a costa de su dinero para mantener a su hija y a sí mismo. Aunque Hailey ya se había ido a la universidad, los problemas persistían. Finalmente, en 2018, le pidió que se fuera. Pero, durante la investigación, la policía descubrió que Daniel Baggett había regresado a su casa varias veces. Seguía yendo con frecuencia. Creo que en realidad quería continuar la relación. Yo se la ponía difícil. Le decía, ¿por qué sigues con ese tipo? ¿Qué haces con él? Pam, debo ser amable con él porque podría retirar los cargos, ¿sabes? Me arrestaron. ¿Y yo qué? Aunque ella y Daniel Baggett habían roto oficialmente y él se había mudado, una noche Daniel estaba en casa de Katy y discutieron. Ella quería distanciarse aún más de él. La discusión se acaloró. Y ella terminó apuntándole con una pistola para que se fuera. Ella empezó a gritar y el vecino oyó los gritos. Entonces llegó la policía porque los vecinos se quejaron de que gritaba, que iba a dispararle. Y la arrestaron por exhibir un arma. Poco tiempo después de que Katy y Daniel Baggett discutieran en su casa donde ella le apuntó, la policía la encuentra asesinada. La situación era, 2 personas tenían una relación y una estaba en la escena del crimen y la otra mitad de esa relación estaba muerta en el sótano. Bueno, los homicidios por violencia doméstica son frecuentes y siempre existe cierta sospecha en casos de este tipo. ¿Estuvo involucrada la persona? Cuando asesinaron a Katy, lo primero que pensé fue que Dan tenía algo que ver. Tenía algo que ver con la muerte de Katy, sin duda. No sabía mucho sobre Francis Walkie. Lo primero que pensé fue, ¿Dan lo conocía? Bueno, quizá le contó a este tipo sobre la casa de Katy. Era un caso extraño. Estaban Katy Anderson, Daniel Baggett, la hija de Daniel, Hailey, y Francis Walkie. La policía quería averiguar cómo se conectaban estas personas, pero no podían responder a esa pregunta. Al parecer había una persona que tenía la respuesta.
Me llamo Daniel Baggett y creo que contarán la historia, así que mejor que, bueno, cuente mi versión. Estaba Daniel Baggett, el exnovio de Kathy Anderson. Recuerden, ella lo echó de su casa. ¿Qué probabilidades había de que él fuera a su casa esa misma noche y estuviera muerta? Me resultaba sospechoso. Si eso era todo, sospechaba de él. Voy a ser honesto. Sí, bueno, Kathy y yo teníamos una relación complicada. Éramos muy ruidosos y expresivos. Y podíamos discutir mucho, pero yo quería mucho a Kathy. Aunque yo era 13 años menor que ella. Eso no nos importaba. Nunca fue un problema para nosotros. La pasábamos bien. Y tuvimos una relación sentimental. Y me mudé en 2018. Podría haber terminado de muchas maneras y la gente lo veía distinto. No sabían los hechos. Esa noche tuve un presentimiento que me decía que fuera a su casa. Intenté llamarla antes ese día y la noche anterior, pero no pude contactarla. Y eso era muy raro. Siempre contestaba. Bajé de la camioneta y noté que los contenedores seguían frente a la casa. Lo cual era muy raro, porque ella siempre los metía cuando los vaciaban. Y que siguieran ahí me hizo pensar o que no estaba, o bueno, que algo andaba mal, ¿sabes? Daniel empezó a llevar los cubos de basura hacia la parte trasera de la casa. Y al llegar atrás de la casa, vio estacionado el auto de Kathy. Dijo que, habiendo vivido allí, había cosas que eran señales de alarma. La llamé de nuevo. Y no contestó, así que entré y empecé a gritar su nombre. Vi su cinta de pelo en el suelo y subí las escaleras. Y entonces él salió de lo que era la habitación de mi hija. Yo ya no vivía ahí, así que no sabía si era un huésped o algo. Le pregunté, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No dijo nada y tenía una expresión rara. Le pregunté, ¿dónde mierda está Kathy? ¿Y quién mierda eres tú? Daniel dijo que el hombre empezó a bajar las escaleras como si fuera a irse. Entonces Daniel dijo que llamó a emergencias. Tomó la decisión calculada de correr a la cocina a buscar un cuchillo, cosa que hizo, y regresó a las escaleras antes de que el hombre pudiera marcharse. Le pregunté a la operadora, ¿dónde están? ¿Por qué no llegaron? Solo quería que llegaran porque tenía mucho miedo, ¿sabes? Quería a la policía. No sabía cuánto podría aguantar esa situación. Antes de que el tipo, bueno, estaba en un rincón. Sabía que su vida estaba a punto de terminar. No sé, en esos casos la gente saca lo peor de sí. Empezó a mirar a su alrededor, buscando una salida, y le dije, no hay salida, solo estas escaleras. Y sí, poco después oí las sirenas. Daniel nos dijo que no había visto a Kathy, que nunca bajó al sótano, pero que vio a un hombre que no conocía. Y Francis le decía a él, está muerta, yo la maté hace un rato. Daniel estaba muy consternado. Me llevaron a la comisaría. Me preguntaron, ¿dónde estabas? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Qué había pasado sobre la interacción entre Wookie y yo, si lo había visto antes? Que lo contara todo de nuevo.
Quizá Daniel Baggett conocía a Francis Walkie y quizá llegaron a un acuerdo. Y así fue como Francis Walkie llegó ahí. O quizá su hija Hailey conocía a Walkie y existía una conexión que llevó a que Walkie estuviera en la casa de Katy esa noche. Necesitábamos investigar si había o no alguna conexión entre Daniel Baggett, su familia y Francis Walkie. Debíamos preguntarnos eso. La policía detuvo a Daniel Baggett unas 16 horas, pero no tenían nada para retenerlo, así que lo soltaron. Cuando liberamos a Daniel, aún quedaba mucho trabajo por hacer para exonerarlo y confirmar que no había estado involucrado en el homicidio de Katy Anderson. Parte de eso consistía en revisar todos los registros de comunicación que pudiéramos. Así que Daniel nos entregó su teléfono para que pudiéramos revisarlo y descargarlo. Daniel Baggett estaba en libertad. Y, para colmo, volvió a aparecer en la casa de Katy. Lo encontraron de nuevo intentando entrar en la casa de Katy Anderson. Estaba trepando por una ventana para entrar a la casa y lo atraparon. Era la escena de un crimen, así que no debía entrar nadie. ¿Por qué Daniel volvió a la casa? ¿Estaba buscando pruebas que dejó ahí? Todo el comportamiento de Daniel Baggett en el caso era muy sospechoso. No tenía sentido. Era posible que la historia de Daniel Baggett fuera mentira. Poco después del asesinato de Katy Anderson, Daniel Baggett regresó a la casa de ella y llamaron a la policía. Su versión fue: vine a ver a los gatos. Extraño. Trepaste por la ventana para alimentar al gato. Correcto. Tendría que haber llamado a la policía para decirles: oigan, quiero ir a cuidar a sus gatos, ¿les parece bien? Y no volver a entrar en la casa después de un homicidio, después de haber sido sospechoso. Muy raro. No lo tomaron bien. Bueno, pero Katy amaba a esos gatos. Y yo lo que pensé fue, los gatos llevan más de 2 días sin comer ni beber. Debo ir a darles de comer. Era la escena de un crimen, entonces entrar en ella equivalía a manipular evidencia. Por eso pueden arrestar a la persona por hacerlo. La explicación de Daniel sobre su regreso complicó mucho el caso, pero no podía culparlo por ir a la residencia donde solía vivir, donde la mujer que amaba fue asesinada brutalmente para cuidar a los gatos que aún vivían. En definitiva, no encontré ningún motivo para que quisiera que mataran a Katy Anderson, porque Daniel no era heredero de ninguna propiedad de Katy. Ni Daniel ni su hija se beneficiarían económicamente de su muerte. Tras una investigación muy exhaustiva, quedó absolutamente claro para todos que Daniel Baggett no estaba involucrado en el asesinato. No encontramos ninguna conexión entre Francis Walkie y Daniel Baggett o su familia. Las pruebas indicaban que Francis Walkie era la única persona responsable del asesinato de Katy Anderson. La policía descubrió, mediante la autopsia, que el bolígrafo que encontraron en el ojo de Katy Anderson coincidía con otro que estaba en el bolso de Francis Walkie, hallado en la habitación de huéspedes de la casa. También encontraron sangre de Katy en la ropa de Francis. Era suficiente para confirmar que tenían al sospechoso correcto. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo y por qué Francis eligió esa casa? ¿Tenía algo especial? Creíamos que buscaba comida. Estaba cansado y hambriento. Llevaba 5 días viajando. Cuando regresó de Cincinnati no tenía dónde quedarse. Entonces él terminó durmiendo en un balcón de un hotel.
en Palo Alto, en el campus de Stanford. Quizá al principio pensó que era una casa desocupada y que podía comer algo y dormir una siesta. Él entró, comió algo, luego subió y vio a la víctima en la cama. Y le dijo a un investigador de la defensa que empezó a oír voces. Y las voces le decían, no te acobardes, es hora de unirte. Y él entendió que las voces le decían, debes matar a esta persona para poder unirte al 1%. Y siempre había querido triunfar en Silicon Valley. No solo eso, las voces en la cabeza de Francis Wookie le decían que si quería formar parte del 1%, debía matar a alguien y consumir su carne. Francis Wookie le dijo a un psicólogo forense que creía que el 1% mataría y consumiría carne humana para la eterna juventud y el éxito y formar parte de ese grupo selecto de personas. Es espantoso, es muy extraño. Pero creo que ese horror se nutre en parte de la cultura del biohacking que muchos en Silicon Valley estuvieron experimentando. El hecho de que necesitara cometer este crimen atroz para lograrlo solo demuestra el poder de ese tipo de mitos. Kathy Anderson estaba en la cama cuando Francis Wookie comenzó el ataque. Él empezó estrangulándola, pero al no conseguirlo, la apuñaló en el ojo. Después la llevó abajo e intentó decapitarla. Los crímenes entre chicas pueden... Creo que es difícil comprender la aleatoriedad de este acto. Imaginar que un intruso que llegó desde el otro lado del país entró en la casa de una persona que estaba sola y la mató es casi incomprensible. Y esa puede ser una de las razones por las que inicialmente pensaban que Daniel podía estar involucrado. Desde mi punto de vista, Daniel hizo un trabajo heroico al retener al sospechoso. Y no sé qué habría pasado con este caso de no ser por Daniel Baggett. Fue él quien impidió que Francis Wookie escapara. Si Francis Wookie hubiera escapado, es posible que nunca lo hubieran encontrado. Los periódicos fueron duros conmigo porque me arrestaron por violación de propiedad. Nunca me trataron como a un héroe, pero solo deseo que estuviera aquí. Yo quería mucho a Kathy y me alegró haber podido hacer lo que creo que ella hubiera querido que hiciera, asegurarme de que no se escapara. Y porque creo firmemente que esa noche lo que me impulsó a ir a casa fue ella. ¿Sabes? No dejes que ese idiota se escape. Ella probablemente pensó la única persona que se encargaría de esto es Dan, ¿sabes? Francis Wookie se declaró no culpable por razones de demencia. Para alegar que no eres culpable por razón de demencia, es necesario no darte cuenta de que lo que haces causará la muerte de otra persona o no darte cuenta de que lo que haces se lo haces a otra persona. La fiscalía argumentó que Francis Wookie sabía lo que hacía porque necesitó varios intentos para poder matar a Kathy Anderson. Era claro que intentaba matarla. Cuando la policía le preguntó su nombre, lo dijo. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? ¿Dónde están tus pertenencias? Dio respuestas racionales a todo eso y dio a entender que no creía estar en Marte ni que era el hada de los dientes. Parecía saber quién era, dónde estaba y qué ocurría. Pensamiento racional. Estaba en sus cabales. Las pruebas forenses lo dicen.
Las declaraciones lo corroboraron. Otro argumento de la fiscalía en contra de la alegación de demencia fue que en las 2 semanas después de su arresto, nunca se lo vio hablando solo ni sufriendo delirios. Finalmente, el jurado no estuvo de acuerdo en que Francis Wauchie estuviera loco, debido a las pruebas, y lo condenaron por asesinato premeditado con una pena de 26 años a perpetua. Decidieron lo correcto. Hay que estar un poco loco para matar a alguien, punto. Pero en cuanto a si merecía estar en un hospital y no en la cárcel, voy a ser sincero. Si no hubiera estado ahí esa noche, habría otra familia con otra historia, ¿sabes? Sobre algún maldito horrible crimen. Porque lo miré a los ojos. Y mirar al mal a los ojos es perturbador. Nunca había visto esa mirada en nadie. Es perturbador, es que uno no se da cuenta de que existen personas así, que pueden ser tan vacías, tan superficiales, pero locas no, ¿sabes? Bueno, perturbadas, sin duda. Tenía una especie de misión. No creo que lleguemos a saber nunca con certeza qué llevó a Francis por el oscuro camino que finalmente recorrió. Cuando llegó a Silicon Valley, parecía que se esforzaba de buena fe para hacer su programa informático. Y las cosas empezaron a desmoronarse. Es imposible saber si ese desmoronamiento se debió a una enfermedad mental preexistente y al hecho de que estaba fracasando en la vida. Sin duda, todo eso puede haber influido. Algunos de los motivos que lo llevaron por ese camino están relacionados con la cultura de los tecnológicos, porque sentía que necesitaba unirse al 1%. Es una obsesión para algunos de ellos. Wauchie tenía sueños como cualquier otro en Silicon Valley, y creo que fracasar en Silicon Valley lo llevó por un camino oscuro. Lamentablemente terminó en la muerte de Kathy Anderson. Kathy era una persona increíble. Ella siempre hacía lo que fuera por ayudar a los demás. Nos divertíamos juntas. La extraño. Era una mujer maravillosa. Sí. La quería mucho y aún la quiero. Su influencia en mí sigue presente y soy mejor persona por haberla conocido. Me ayudó a mí a ser el padre que soy para mi hija. Mi hija no estaría donde está hoy sin la ayuda de Kathy. Y creo que eso, bueno, continúa su legado. Y su éxito es el éxito de Kathy.